de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe, la paz, el amor en toda Venezuela. A ti mi gran señora, a ti mi gran princesa, en tus manos te entrego a toda esta bendita tierra. A ti mi madre santa, a ti mi madre buena, en tus manos pongo todo el futuro de esta tierra bella. En el altar de Guanares está, junto al sagrario de la paz, aquella hermosa mujer. Buenas tardes. Pues, bueno, me presento, como ya lo han hecho. Soy el padre Humberto y en este momento soy el encargado de la parroquia Santa Rosa de Lima, Santuario de la Divina Pastora. Y bueno, el padre Antonio me ha pedido un poquito que reflexionemos un poco acerca de la pastoral del santuario y la devoción a la Divina Pastora en el año de la misericordia. Muy bien, lo primero que vamos a hablar un poco es acerca de la pastoral de santuario. Una cosa es una parroquia y otra cosa es un santuario. Parece lo mismo, pero no lo es. A diferencia de nosotros, la parroquia Santa Rosa de Lima, Santuario de la Divina Pastora. Allí se fusionan dos realidades, como parroquia y como santuario. Pero podemos tener el Santuario de la Paz, que no es parroquia, es santuario. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la pastoral de santuario. Primero debemos recordar qué es la pastoral. Cuando se habla en la iglesia, vamos a hacer pastoral, porque un santuario hay que hacer un pastoral. Pues la pastoral, podemos decir, las distintas acciones que hace la iglesia, movida por el Espíritu Santo, para mostrar, anunciar un mensaje de salvación a un hombre concreto. Y entre las distintas actividades que hace, es lo que hablamos de charlas, retiros, convivencias, reuniones, todo lo que la iglesia hace para demostrarle, anunciar al hombre los medios de salvación. Por eso, en la pastoral, ¿qué es lo que se busca? En primer lugar, es un servicio propio de la iglesia. La única que está llamada y hace pastoral es la iglesia. Y en esa pastoral, como iglesia, anuncia a una persona concreta, anuncia un mensaje de fe a una comunidad y anuncia una fe a un pueblo. Digo una persona concreta porque cuando la iglesia nos habla, hace pastoral, va dirigido a cada uno de nosotros. Va dirigido a una comunidad y va dirigido a un pueblo, a un país. Todo esto con su mensaje de salvación. Y a un hombre de un tiempo y de una época concreta. El mensaje que la iglesia hoy nos dirige a los venezolanos no es lo mismo, o no estamos viviendo en la misma época de ahora, hace 50 años atrás. Es el mismo mensaje, pero actualizado al hombre de hoy, a la cultura de hoy. Y cuando hablo de cultura, maneras de ser, la manera de vivir de los venezolanos no es la misma de los europeos. El mensaje de fe es el mismo, pero a la hora de desarrollarlo, lo desarrollan conforme a nuestra cultura. Nosotros tenemos nuestra cultura latinoamericana, que tiene sus raíces propias. El aplauso, el bailar, el reír. La cultura europea tiene otras características. Pero la iglesia nos habla a nosotros, a nuestra cultura. No es lo mismo la cultura africana. El mismo mensaje, pero a la hora de desarrollarlo y expresarlo, se amolda a la cultura de un pueblo. Por eso, en la pastoral, la iglesia tiene que anunciar un mensaje colocando su mirada en una persona y teniendo en cuenta cómo vive, cómo piensa, cómo actúa, cuál es el contexto de esa persona. Todo eso la iglesia lo hace en una pastoral. Ahora,
¿Cómo la iglesia desarrolla esa pastoral en los santuarios? ¿Cómo se anuncia ese mensaje de fe? ¿Qué son los santuarios? ¿A qué llamamos santuario? Según el Código de Derecho Canónico, llamamos con el nombre de santuario a una iglesia o a un lugar sagrado al que por un motivo peculiar de piedad acuden en peregrinación numerosos fieles con la aprobación del ordinario del lugar. Esos son los santuarios, lugares que se designan, iglesias, capilla, oratorios, pero que se ponen como lugares sagrados donde muchos fieles pueden peregrinar. Ahora, para que sea un lugar de peregrinación, debe llevar y debe ser aprobado por el ordinario del lugar. En este caso, como escucharon ahorita, el obispo, la conferencia, dependiendo del lugar, pero para que sea un santuario tiene que tener un reconocimiento canónico. En nuestra arquidiócesis, por lo menos tenemos la realidad de nuestro santuario de la Divina Pastora. ¿Qué pasa con el santuario de la Divina Pastora? Que hay santuarios diocesanos, santuarios nacionales y santuarios internacionales. Esos son, si podemos decir, los tres nombres con los que se asignan los santuarios. Muchas veces van sirviendo, empiezan siendo diocesanos, luego pasan a ser santuarios nacionales y luego asumen un carácter más internacional. Nosotros por lo menos tenemos como santuario nacional, tenemos el santuario de la Coromoto, lugar de peregrinación de todo el país. Pero tenemos santuarios diocesanos. En este caso, actualmente se están haciendo los trámites para que el santuario de la Divina Pastora goce ya de un nombramiento canónico. Porque aunque la parroquia Santa Rosa de Lima, santuario de la Divina Pastora, es un santuario por nombramiento de los propios fieles, no de la iglesia. Han sido los mismos fieles con la devoción mariana que han hecho de Santa Rosa un santuario. Y actualmente se están haciendo los trámites, llama un señor, para nombrarlo canónicamente un santuario diocesano, que es el primer paso. ¿Para qué? Para después llevarlo a un santuario nacional, que ya prácticamente lo es, porque de muchos estados de Venezuela vienen continuamente a Santa Rosa. Y un santuario internacional, ya muchos, especialmente el 14 de enero, vienen de otros países a contemplar la Divina Pastora. Por eso ya el santuario de la Pastora ya es un santuario internacional, nacional y diocesano, pero que canónicamente, con un título, actualmente no lo hay. Y es lo que Monseñor, viendo la devoción que cada día se está acrecentando de esta religiosidad, quiere hacer canónico, oficial, si podemos decir. Ahora, hay muchos lugares que no tienen título canónico, pero no quiere decir que no sean santuarios. Porque hay muchas personas que van a sitios en peregrinación. Por lo menos hay ermitas, capillas, que muchas personas van en peregrinación y no dicen santuario por ningún lugar, pero que recibe continuamente peregrinaciones. Y por eso, aunque no tengan el título, ya son para la iglesia lugares sagrados, santuarios. Esto es lo que nos dice un poco el Código de Derecho Canónico. Pero si hablamos desde una perspectiva teológica, desde un punto de vista teológico, los santuarios son signos de la presencia de Dios, lugares sagrados, donde Dios se hace presente en un lugar para jugar parte de la historia del hombre. Es un lugar sagrado
donde Dios se hace presente, se hace encontrar por aquellos que los buscan. Eso es una manera teológica. Pero es más bonita cuando vemos el santuario desde el punto de vista de la fe del pueblo. ¿Qué concepción tiene los fieles del santuario, de los santuarios? Y en los santuarios son muchos, pero de una manera especial para la gente, para el fiel, recuerdo de un acontecimiento milagroso. Cada vez que van a Santa Rosa, que contemplan la imagen de la Divina Pastora, ¿qué recuerdos vienen a nuestras mentes? El cólera, que la Divina Pastora se hizo pesada, que no se quiso ir, de un derrumbe, que te derrumbó la iglesia y quedó intacta la imagen. Un acontecimiento milagroso. También para muchos fieles ir a un santuario, para ellos es un signo de la misericordia de Dios. Porque cuando van a esos lugares es encontrarse con ese Dios que decían que no excluye, con ese Dios que te acoge en esa casa, que te acoge para sentir y tocar la miseria del hombre y purificarlo por su infinita misericordia. También los santuarios son lugares de armonía y de belleza, expresión de la uno de Dios. Porque cuando vamos a nuestra iglesia, especialmente estas que son antiguas, uno entra a Santa Rosa y nada más la misma estructura hace que mucha gente diga, qué bello, qué hermoso. Y uno dice, si así es tan hermosa este templo, esta iglesia, ¿cómo será Dios? Expresan la belleza de Dios. Ahora, ¿qué debilidad tenemos en muchos templos de hoy? Que en estos templos modernos, que son muy bonitos, pero que no invitan mucho a contemplar esa belleza de lo sagrado. Por eso cuando nosotros entramos al Santuario de la Paz, es la armonía, la belleza del lugar ya invita a una paz, a una armonía. Pero a veces entramos en otra iglesia que da gana de todo, pero menos de orar, porque no se contemplan esa característica. Entonces los santuarios, a pesar de que no tenemos nuestras parroquias, encontramos en estos lugares esa armonía que muchas veces no la encontramos en nuestros propios templos parroquiales. E indudablemente los santuarios son para muchos fieles un llamado a la conversión, porque al buscar lo sagrado reciben ya bajo la inspiración del Espíritu Santo un llamado a un cambio. Cuando uno entra a un santuario uno se da cuenta ya con la luz del Espíritu qué cosas están bien, qué cosas hay que mejorar. Y por eso al encontrarse con Dios, Dios ya nos invita a un cambio. Aunque este punto de la conversión ya lo vamos a tocar. ¿Cuáles son las funciones de un santuario? Hemos hablado qué es un santuario, definiciones de teología desde el pueblo. ¿Cuál es la finalidad de un santuario? Y decíamos que en un santuario se debe dar la pastoral, anunciar la buena nueva. Pero en santuarios, ¿cuáles son las obras para anunciar esa buena nueva? Pues en los santuarios te deben ofrecer de una manera especial la palabra de Dios, la celebración del sacramento de la Eucaristía y del sacramento de la reconciliación, entre otros, la unción, todo. Pero los santuarios son lugares de una manera especial para vivir el culto, para celebrar nuestro culto. Un culto a través de la piedad popular, de gestos de piedad popular, y otro a través de la liturgia. Por lo menos, nos decía el Papa Juan Pablo, hablando de los santuarios, decían, deben proporcionar abundantemente a los fieles los medios de salvación. Cada vez que uno va a un santuario debe encontrar herramientas para caminar hacia nuestra salvación. Y esa manera de llevarnos hacia esa salvación es a partir
o valiéndose de los sacramentos. Por ejemplo, un lugar especial para vivir la penitencia, la confesión. ¿Cuántos fieles nos buscan en los santuarios? Sienten como algo automático el querer confesarse. Lo primero es que buscan para ver si el Padre está confesando. ¿Por qué? Porque encuentran en ese momento esa inspiración de Dios al acercarse al sacramento de la confesión. El Papa Francisco, hablando a los rectores de santuario, esto fue en enero, les decía, ¿por qué los fieles buscan tanto la confesión en los santuarios? Y él decía, confesarse en los santuarios es hacer, experimentar, tocar con la mano la misericordia de Dios. El santuario es la casa del perdón, donde cada uno encuentra con la ternura del Padre que tiene misericordia con todos, sin excluir a nadie. Quien se acerca al confesionario lo hace porque está arrepentido. Siente necesidad de encontrarse con Dios. Percibe claramente que Dios no lo condena, sino que lo acoge y lo abraza, como ese padre que acogió al hijo pródigo. En nuestra experiencia sacerdotal uno se da cuenta cuántas personas se acercan a confesarse, muchas veces sin tener las disposiciones, pero que desean sentir la misericordia de Dios. Digo, estas personas que a veces por X motivo no pueden recibir la absolución, sino que se acercan a recibir una dirección espiritual, que desean, dicen, Padre, yo sé que no me puedo confesar, pero aquí estoy porque necesito sacar esto que tengo acá. Necesito sacar esto. Entonces encuentra en los santuarios ese lugar privilegiado para abandonarse en la misericordia de Dios. Otra función para vivir esa misericordia, esa pastoral, es la celebración de la Eucaristía. ¿Cuántas personas se acercan a encontrarse con Cristo a través de la Eucaristía? Personas que muchas veces ni siquiera asisten a sus lugares, a sus comunidades parroquiales, sino que asisten a los santuarios. Y por ello una de las funciones es ofrecer a esos fieles, a esa comunidad, a través de este sacramento, un encuentro vivo con Cristo resucitado. Y un lugar especial y un sacramento que juega también un papel importante en los santuarios es el de la unción de los enfermos. Pues allí el enfermo busca de una manera especial la intercesión de la Madre para alcanzar esa sanación física y espiritual de aquel que sufre. Y eso la Iglesia lo hace, como todos sabemos, a través del sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, lo que es la Eucaristía, la confesión y la unción son sacramentos que generalmente se imparten o están llamados a impartirse en nuestros santuarios. Además de estas celebraciones cultuales, también en los santuarios hay un hecho que también los marca de muchas parroquias, y es que la celebración de los sacramentales. Los sacramentales, recuerden, o podemos recordar que son como esos gestos, símbolos, que buscan un poco imitar a los sacramentos, y que la Iglesia, con su intercesión, nos alcanza bendiciones. Por ejemplo, la bendición del agua, las bendiciones hacia las personas, hacia los objetos. Los sacramentales son el rosario, las imágenes. Pues en los santuarios llama la atención, en nuestras parroquias también, pero en los santuarios llama la atención que mucha gente va buscando uno de los sacramentales primordiales, que es la bendición de Dios. Hay personas que uno termina la misa y con la bendición de Dios, y termina la misa, Padre, yo quiero que me bendiga. Porque quieren sentir, experimentar personalmente en ese lugar sagrado la bendición de Dios. Una bendición que todos sabemos que eso ya se refleja
ya en nuestra historia de salvación, contando con el Génesis, ya cuando Dios bendijo todo lo que había creado. Entonces, en el santuario llama la atención que muchos fieles van buscando hasta los niños chiquiticos. Padre, bendígame a mi niño, presénteselo a la divina pastora para que la divina pastora lo bendiga. Un signo de esa bendición de Dios, muchas veces conforme a la madurez y al conocimiento de la fe, muchos lo están buscando como signo de protección, pero también a veces se acercan mucho con superstición. Padre, bendígame porque aquí me están echando un trabajito y yo sé que si usted me bendice, pero hay otros que se acercan con esa devoción, con ese conocimiento. Padre, bendígame para que Dios me proteja de las acechanzas. Y por eso buscan continuamente la bendición. Para poder ofrecer estas celebraciones, el Directorio de Piedad Popular nos invita a los sacerdotes de una manera especial y a los fieles a que vivamos a plenitud estas celebraciones litúrgicas para que nuestra asistencia a los santuarios traigan frutos. Por eso, en primer lugar, los santuarios deben ser signos de celebraciones litúrgicas bien vividas. Y cuando hablamos de bien vividas, los fieles deben encontrar en los santuarios unas normas litúrgicas que se vivan y que se respeten. Deben ser un signo universal de la celebración de la iglesia. Todos sabemos que cada sacerdote es cada uno, ¿verdad? Y que cada uno celebra conforme a su formación litúrgica, religiosa. Pero en los santuarios la iglesia quiere que sea una celebración universal. Que el que se encuentren, las celebraciones que encuentren en los santuarios, sean las que se celebren respetando las normas litúrgicas. Por eso, en el Directorio sobre la Piedad Popular y la liturgia nos dice lo siguiente a los que están encargados. Los responsables de los santuarios deben procurar que la liturgia que ellos se realiza resulte un ejemplo por la calidad de las celebraciones. Ahora, cuando hablamos de calidad de celebraciones, no es que todo el día se esté celebrando misa, que sea el único lugar donde se celebren 10 misas al día. No. Cuando se habla de la calidad es que cada celebración debe ayudar a que los fieles salgan confortados en el espíritu y edificados en la fe que allí han vivido. Que si vamos a celebrar una misa, a vivir una misa, que sea una misa bien celebrada, bien vivida. Por eso el Papa Benedicto, a los rectores, a los fieles, nos dan como 3 recomendaciones para que podamos vivir bien nuestra liturgia. En primer lugar, que haya lugar y se le deje espacio a la oración. La liturgia nos debe invitar a un diálogo con Dios. Y en ese diálogo se da una escucha y una respuesta. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que sea bien vivida depende del sacerdote, pero también depende de los fieles, que participen activamente de la misa. Por ejemplo, el Señor esté con ustedes. Pero somos conscientes de que a veces el sacerdote invita y uno dice, pero en el fondo, con su espíritu. Levantemos, lo tenemos levantado el Señor. Pero no lo expresamos. El Señor está con ustedes, con su espíritu. Levantemos, lo tenemos, pero ahí lo tenemos. Entonces, una finalidad de los sacerdotes es celebrar bien la liturgia, pero que también los fieles se abran a ese diálogo en la liturgia, donde el sacerdote invita y el pueblo responde. En segundo lugar, en los santuarios debemos esforzarnos para que nuestra actividad litúrgica esté muy unida, la mente con nuestra voz. La mente debe ir concorde con la voz, con lo que decimos. A veces no es el padre. Este padre sí celebra bonito, este padre sí celebra feo. ¿Esta iglesia es bonita o no? A veces nosotros vamos a una misa y estamos en el lugar allí,
Pero la mente la tenemos ¿dónde? Muchos ahorita la tienen en la cola. ¿Qué día que me toca a mí? Se me quedó prendida la olla. Uno tiene la mente en otro lugar y aunque lo ve a uno y uno está con su espíritu, está rezando el Padre Nuestro y Santo y todo, pero nuestras mentes están, después de aquí tengo que ir a hacer y salimos, esta misa estuvo chimba, esta misa no me llegó. Claro, no te llegó porque no hubo disposición. Y en los santuarios debe esforzarse, disponernos. Y por eso el lugar, el ambiente, el sacerdote, la celebración, todo deben ayudarnos a vivir una buena Eucaristía, un buen sacramento. Por eso, queridos hermanos, en los santuarios debemos esforzarnos por encontrar allí los medios para salir fortalecidos en la fe. Y ese es uno de los grandes apostolados que debe tener un santuario. Que todo el que vaya salga alimentado en su fe, confortado. ¿Cuántos no van con sus problemas, dificultades, cosas? Pero cada visita al santuario debería salir con ese deseo de seguir luchando, de seguir asumiendo su cruz. Tantas cosas, tanta fuerza que deberíamos encontrar allí. Por eso los santuarios, entre tantas obras, debe ser en primer lugar un lugar de evangelización. ¿Evangelización por qué? Porque los santuarios tienen algunos elementos que no tienen las parroquias. Y por eso allí deben esforzarse para que todo el que vaya también salga, no simplemente alimentado en la fe, sino evangelizado. Dos motivos. Uno, que en los santuarios encontramos una fuerza de atracción sobre los fieles que no tienen otro lugar. ¿Qué lleva tanto? ¿Qué los lleva a ustedes muchas veces a ir a Santa Rosa? ¿Cuál es el imán? La Divina Pastora. Esa es la fuerza de atracción. Pues en el santuario debe aprovecharse que mucha gente va a buscar a la Divina Pastora para ser evangelizada. Porque muchas personas que van al santuario no van a las parroquias. Muchas veces son cristianos que no son practicantes. Y por eso debemos aprovechar ese momento para lanzar las redes o sembrar. ¿Qué pasa en Santa Rosa el 15 de enero? El imán se lo llevan para la catedral. Pero decimos que Santa Rosa queda como un pueblo fantasma. ¿Cuál es el imán? Pues en los santuarios hay imanes, para utilizar esa palabra. El santuario de la paz, Jesús en el Santísimo Sacramento. Ese es el imán. Sé que Jesús está allí expuesto. Me encuentro con ese Jesús. Pero en la Divina Pastora, en el santuario, es la imagen de la Madre de Dios. Por eso es un lugar especial, porque mucha gente no va simplemente porque es Santa Rosa. Va por la imagen. Y por eso se ve un polo de atracción. Y otro es que al ser una imagen que atrae a muchos peregrinos, el santuario debe asegurar ese ambiente de oración, ese ambiente para encontrarse en la fe. Todo eso lo encontramos en los santuarios. Por eso deben aprovecharse todos esos elementos para evangelizar. Hay muchas maneras de evangelizar de los santuarios, pero una manera especial es precisamente dando a conocer el Evangelio, la palabra de Dios. Y por eso, dependiendo de la realidad de cada santuario, las misas, las catequesis, las charlas, los retiros, porque son lugares que sabemos que la gente se presta a asistir. Y los santuarios son lugares especiales también para practicar la caridad. Todo santuario, en cuanto celebra la presencia misericordiosa de Dios, también es un llamado a hacer memoria del necesitado. Por eso somos conscientes, hoy la realidad lamentablemente ha influenciado en que esa caridad, esa ayuda, que sea cada vez poca, como decía, muchas veces ni siquiera tenemos para nuestros gastos, nuestras necesidades.
pero los santuarios siempre han sido lugares de caridad. Por lo menos yo recuerdo en Santa Rosa cuántas personas nos llegan con donativos, alimentos, Padre, para que ayude a la gente para la medicina. Porque la gente ve que es un lugar especial donde va mucha gente también necesitada. Decía que hoy siguen yendo más, pero con la debilidad de que se puede ayudar menos. Porque así como influyen muchas cosas, hasta la parte de donación de muchos santuarios ha bajado, porque yo recuerdo, y en Santa Rosa había un cuartico que se llamaba dispensa. Allí se guardaba todos los alimentos que los fieles llevaban para hacer las bolsitas de comida y semanalmente dárselo. Y ahorita está de depósito. Ahora, la caridad se sigue haciendo, pero no en esa magnitud que en años anteriores. Pero la gente da de lo que tiene. Por eso el obispo decía, nuestro obispo Antonio, que hoy la caridad es compartir. Ni siquiera dar, porque a veces, pero te comparto de lo poco que tengo. Pues mucha gente se acerca a los santuarios para dar ese poco de lo que tiene, para hacérselo llegar al que menos tiene. Y el santuario es un lugar especial de peregrinación. Para que exista un santuario, tiene que recibir peregrino. Y no hay peregrino sin un santuario que visitar. Por eso, las peregrinaciones, queridos hermanos, es el servicio especial que hace también cada santuario. Recibir a aquellas personas que han emprendido un viaje, una procesión, una caminata hacia ese lugar con un fin religioso. Pagar promesa, encontrarse con Cristo, buscar la misericordia. Por eso nosotros somos peregrinos. Y se dan las peregrinaciones. Peregrinaciones que tienen una espiritualidad. Porque preguntémonos, ¿qué es una peregrinación? Decíamos, es ponerse en camino hacia un lugar sagrado. Esa es una peregrinación. Pero resulta que la peregrinación tiene también su espiritualidad. ¿Qué significa espiritualidad? Que cuando yo hago una peregrinación, me debe ayudar a mí a fortalecer aspectos de mi fe, de mi espiritualidad. Entre ellas, ¿qué dimensión encontramos la peregrinación? Un aspecto de escatológico. ¿Qué es la escatología? Son las realidades del más allá. Cielo, infierno, purgatorio. Se llama escatología. Pues cuando una de las espiritualidad de cada peregrinación es cuando yo me pongo en camino, en cierta manera para mí es ponerme en camino ¿hacia dónde? Hacia Dios. Siempre las peregrinaciones nos invita a elevar nuestra mirada hacia lo trascendente, hacia lo sagrado. Sentido escatológico, ir más allá. Y ese más allá para nosotros lo encontramos en el santuario como lugar sagrado. También una espiritualidad de cada peregrinación es el aspecto penitencial. Como les decía, cada persona cuando se acerca al santuario y va camino de peregrinación, muchos lo hacen también en un sentido penitencial. Buscar el perdón de Dios. Ese Dios que es misericordioso y que me acepta y me asume como su hijo. Por eso, queridos hermanos, la verdadera peregrinación debe llevar a un cambio de vida. Nosotros debemos ir cada vez luchando para purificar, por ejemplo, la devoción de la Divina Pastora. Que cada peregrinación sea más espiritual, más que social, más que por tradición. ¿Por qué usted camina de Santa Rosa a la catedral? No, porque así me lo enseñaron desde que estaba niño. Muy bien, un aspecto social, de tradición. Pero poco a poco nosotros debemos recuperar el aspecto religioso. Camino porque de aquí a allá ofrezco a Dios, voy en camino hacia lo sagrado, lo ofrezco como penitencia. Que no sea simplemente caminar, echar cuento, sino que sea estos signos de penitencia. También cada peregrinación lleva su culto, su celebración cultural. Una le decía a través de la liturgia y otra a través de la piedad popular. Muchos de ustedes van a los santuarios
y ves por X circunstancias no celebran de la liturgia, la misa, no se confiesan, pero van a rezar el rosario, van a rezar una novena, van frente al Santísimo, actos de piedad popular. Y también muchos para celebrar el culto, como hemos escuchado, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, de los sacramentales. Y por último podemos decir que una dimensión también muy hermosa de los santuarios y de las peregrinaciones es el aspecto apostólico. Porque muchas personas cuando van al santuario, una vez que son evangelizadas, también esas personas salen con ese deseo a evangelizar a otros. ¿Por qué? Les decía que hay personas que ni siquiera van a misa. Fueron un domingo a misa de santuario y van a la familia y dicen, ahora miren, en la misa de hoy nos dijeron esto. Al esposo, a los hijos que ni siquiera van a misa. Pues también, sin quererlo, consciente o inconscientemente, también se vuelven evangelizadores. Pues imaginemos con aquellos que son más activos, aquellos que viven su fe, pues son evangelizados y salen a evangelizar las realidades donde Dios les llama, llámese familia, el hogar, el trabajo, la sociedad. Por eso muchas personas en cada santuario deberían salir con ese deseo de anunciar aquel tesoro que han descubierto. Esto es lo que podemos decir de lo que es o conlleva un trabajo en un santuario, la pastoral. Ahora, ¿qué relación tiene ahora con una parroquia? El Santuario de la Paz, allí se celebra la Eucaristía, se celebra la confesión, se celebra la unción. Pero hay otros sacramentos que están más acordes, por lo menos los bautizos. Es más propio de una parroquia porque nos inserta. Ahora, ¿qué pasa en Santa Rosa? Que le decía que se fusionan dos realidades: parroquia y santuario. Parroquia Santa Rosa de Lima, santuario de la Divina Pastora. Ahora, ¿cómo ha sido la devoción de la Divina Pastora en nuestro santuario en este año de la misericordia? ¿Cómo la Iglesia, desde el trabajo de la pastoral en el santuario, cómo hemos notado nosotros la devoción? Y queridos hermanos, debemos, indudablemente, se nota que cada año se va acrecentando esta devoción a esta vocación mariana. Cada año vemos como el número de visitas, de peregrinaciones al santuario aumentan. Cada año se va notando cómo se va acrecentando. Y en este año más, porque todos sabemos que el santuario es un lugar en el año de la misericordia para ganar indulgencia por la puerta sagrada, puerta santa. Entonces han aumentado aún más las visitas. Aunque en esta arquidiócesis está la catedral, está el santuario de la Divina Pastora y una iglesia de cada zona pastoral, generalmente Santa Rosa ha sido uno de los lugares, por la imagen, lo que decíamos, de la Divina Pastora, que ha visto fruto de este año de la misericordia. También hemos visto cómo, gracias a la devoción de la Divina Pastora, muchas personas, al buscar a Dios, indudablemente se encuentran con la Madre. Porque hay personas que van a buscar a Dios. Yo quiero rezarle a Dios, pero es difícil ir a Santa Rosa, hablar con Dios y no contemplar la imagen de la Divina Pastora. Es difícil ir a Santa Rosa, dialogar con Dios Padre y no hablar con la Madre. Entonces muchas personas, a pesar de que tienen otra, si podemos decir, inclinación a otra vocación religiosa, llámese la Coromoto, llámese la Chinquinquirá, indudablemente eso le lleva a hacerse también devoto de la Divina Pastora. Y al encontrarse allí, en cada santuario, hemos escuchado que María es Madre de la Misericordia. Pues indudablemente muchas personas han buscado a María para volver al Padre. Muchas personas han visto en esta mujer que nos ha dado a Dios Padre, que ha hecho posible que la misericordia de Dios nos llegue, precisamente buscan a ella como esa gran intercesora. Todo esto ha sido fruto del año de la misericordia, que este año hemos notado mucho en nuestro santuario. Ahora,
A nivel apostólico, desde la pastoral, ¿qué vemos nosotros con respecto de la imagen con los fieles? Yo decía que la madre en este santuario se pone a servicio de la Trinidad. ¿Por qué? Muchas personas regresan a la casa del Padre, muchos alejados, gracias a la Divina Pastora. Uno llama la atención a veces, ¿cuánto tiempo usted en la confesión? ¿Cuánto tiempo tiene que no se confiesa? Como 40 años. ¿Cuánto tiempo usted no viene a la iglesia? Desde niño. ¿Y por qué vino? Es que vine a pagarle una promesa a la Divina Pastora. Y al pagar esta promesa, he sentido el deseo de confesarme porque sé que tengo muchos años. Entonces, buscando a la imagen, a la madre, ella hace que muchos vuelvan al Padre. Como el hijo pródigo. Ella hace, en vez de salir, parafraseando, ¿no? En vez de salir el Padre, sale la madre. Y esta madre se lo lleva al Padre. Y de una manera especial en los sacramentos. También, al volver al Padre, muchas personas vuelven a la comunión con Dios, a la comunión con Jesús. Porque el fiel que va descubriendo la verdadera devoción a la Virgen María, sabe que toda verdadera devoción conlleva mejorar la comunión con Dios. Si no, sería falsa. Entonces muchas personas al descubrir el mensaje de María buscan a Jesús. Me viene a la mente las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Pues cuando buscan a la Divina Pastora, ¿qué me dice, madre? Cumple los mandamientos. Él te dice que lo ames. Y muchas personas al contemplar a la madre saben que no pueden tener contenta a la Virgen, a la madre, entristeciendo al hijo. No es coherente, ¿verdad? Entonces yo quiero estar bien con la madre, sé que ella me va a llevar a estar bien con el hijo. Y al completar todo esto, cada fiel que va al templo, si se encuentra con Dios Padre y con Dios Hijo, indudablemente sale lleno del Espíritu Santo, sale como templo del Espíritu de Dios, porque con la gracia que recibe allí, sale con esa gracia para vivir mejor su vocación. Esto, querido hermano, es lo que contemplamos en este año de la Divina Pastora. Ahora, nuestro santuario también tiene debilidades, que es lo que hace exigente esta pastoral. Por lo menos uno, mucha gente que se acerca, muchos fieles, tiene poca pertenencia a una comunidad parroquial específica. Van a Santa Rosa, pero no tienen ningún compromiso apostólico. Van, escuchan misa, se pierden. No tienen una perseverancia, un grupo, algo que le ayude a seguir alimentando su fe. Entonces, una parroquia, ¿cuál es su parroquia? Yo voy a misa al santuario, pero sentirse iglesia, comunidad, es una debilidad que muchas veces vemos en nuestro santuario. También en nuestro santuario una gran cantidad de fieles itinerantes. Es decir, usted lo ve hoy y quién sabe hasta cuándo. Por eso hay personas, señora, ¿cuándo es la última vez que vino al santuario? El otro 14 de enero, padre. Yo vengo a misa, me confieso cada 14 de enero. Entonces, no hay una perseverancia, un acompañamiento en la fe, porque usted llama la atención, en Santa Rosa uno ya sabe los que son fijos, pero gran cantidad siempre son personas nuevas que hacen que se dificulte un acompañamiento en la fe con esa misma persona. Y una gran debilidad que tenemos en nuestro templo, a veces en nuestro santuario, que no hay el número adecuado de ministros ordenados para atender las exigencias y la tarea del santuario. Ustedes van a confesarse y ustedes quisieran que el confesor estuviera desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, que es donde está abierto el templo, de 8 a 8 o de 8 a 7. Ustedes quisieran que a la hora que está allí esté el Padre confesando. Pero si hay uno solo, y eso es una debilidad, que a veces los fieles desean recibir más de la pastoral del santuario, pero no tenemos los ministros que lo ofrezcan. Yo estoy en este momento acá, pero si llega un fiel allá, yo quiero confesarme, no, el Padre no se encuentra.
Pero lo propio es que encuentre un sacerdote que le atienda. Esas son dificultades que tenemos, que debemos pedir, querido hermano, por el aumento de las vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Porque un santuario, ¿cuáles son el sueño de Monseñor? Que haya un equipo de sacerdote en Santa Rosa. Un equipo de Santa Rosa que atienda el pueblo, que atienda la Vicaría de Veragacha, que atienda a los fieles. Pero ahorita estamos 2 y Auro. Pero esos son los sueños que debemos pedirle a Dios. Eso, ¿verdad? Pues queridos hermanos, esto es un poquito la reflexión que les tenía, ¿verdad? Acerca de conocer las metas del santuario, conocer la realidad de la devoción de la Divina Pastora en nuestro templo parroquial, en nuestro santuario. Y bueno, pedirle al Señor y a la intercesión de María esa obra que la siga haciendo en nuestra arquidiócesis. Por eso termino con una oración del Papa San Juan Pablo II, que la dijo en la conclusión de un documento de la Iglesia, donde nos dice lo siguiente: María, Madre de Misericordia, cuida de todos para que no se haga inútil la cruz de Cristo, para que el hombre no pierda el camino del bien, no pierda la conciencia del pecado y crezca en la esperanza en Dios, rico en misericordia, para que haga libremente las buenas obras que Él les asignó. De esta manera, toda su vida sea una gloria para el Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe.